Buenos días. Hoy hablaremos de traumatología forense, más específicamente sobre quemaduras. Para entender lo que es una quemadura, primero debemos entender lo que es un trauma térmico. Un trauma térmico es el daño o destrucción de la piel o sus órganos por calor, frío o algún tipo de agente corrosivo, químico, electricidad, energía ionizante o cualquiera de sus combinaciones. Ahora bien, ¿qué son las quemaduras? Las quemaduras son lesiones del tejido cutáneo, en esencia, causadas por choque térmico, sea calor, por objetos candentes o incandentes, electricidad, agentes químicos, energía ionizante y radiación solar que llevan a la pérdida paulatina del tejido cutáneo y demás, que implica el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, que es la piel. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos sometemos al frío extremo? El frío extremo genera un congelamiento o heladura. Eso genera quemaduras de un tipo diferente. Cuando se presentan las quemaduras por frío, vemos que el cuerpo, al someterse a temperaturas bajo cero, empieza a estrechar sus vasos sanguíneos y todos sus vesículos biliares para poder así conservar el calor del cuerpo. Al someterse a esto por prolongados estados, prolongado tiempo, el cuerpo empieza a perder ese tipo de calor y empieza a congelarse poco a poco. Carbonización cadavérica. El individuo que ha muerto y está dentro del foco calórico comienza a carbonizarse. Tiene este fenómeno tres fases: la fase de reducción, la fase de retracción y la fase de desgarro. Dentro de la fase de reducción vemos la pérdida de líquido por causa de la evaporación, la reducción de talla, dando una apariencia de pequeña talla. Muchos dicen que una reducción de esta magnitud podría suponerse o podría compararse con un individuo regresando a la adolescencia. Este fenómeno es causado por la exposición a un foco calórico bastante alto. En esta primera fase nos encontramos con el pequeño problema de cómo determinar la talla del occiso. La talla del occiso se va a encontrar o vamos a buscarla dentro de la medida del fémur. De ahí sacamos en realidad la talla o el tamaño de la persona. De ahí pasamos a la fase de retracción. La fase de retracción es que vemos de una forma abrupta la contracción de la piel por la carbonización y demás tejidos blandos, donde contraen el cuerpo y lo llevan a una posición como se conoce de gladiador. Esta situación genera que los cuerpos en algún momento, dado a la carbonización, presenten un encorvamiento o una vuelta a una posición fetal. Y por último, la fase de desgarro es como ya la dermis, la epidermis
que componen la piel están completamente carbonizados y que todos los tejidos blandos están en esa fase de carbonización, presentan desgarros o fracturas, especialmente lo que va en el lado de las vísceras, el tejido cutáneo, presenta fracturas craneales en tórax, en pelvis, y nos deja un cadáver bastante... La electrocución se produce por un agente físico que es la electricidad, que actúa en el organismo como si se tratara de un rayo de luz de alta temperatura. En estas lesiones se pueden apreciar que dependiendo del metal, hierro, aluminio, cobre, etc., o conductor eléctrico, el tejido va a tornar una coloración o tonalidad producto de la chispa. Esta lesión tiene un aspecto de callosidad dura. La fulguración es la lesión por los rayos desprendidos de la atmósfera a muy alta temperatura, sobre todo en zonas descampadas en donde no existe pararrayos, y con ello se puede producir la muerte. Tiende a confundirse la etiología de la muerte, ya que se va a producir el mismo efecto que el producido por la electricidad generada por el hombre. Aquí nos nace uno de los retos para la medicina forense. ¿Cómo determinar si fue fulguración o fue por electricidad causada o producida por el hombre? Hay varias hipótesis que se manejan. Si tú encuentras un cuerpo, un cadáver con signos de electrocución en una zona baldía, sin ningún tipo de corriente eléctrica producida por el hombre, ya estaríamos hablando de un supuesto de una fulguración. O, como coloquialmente se dice, que le cayó un rayo encima. Para el análisis forense determinamos la salida y la entrada de la energía dentro del cuerpo. Esta produce una marca en específico, como lo vimos en la electrocución. ¿Qué pasa? Si el cuerpo está en estado avanzado de descomposición, nos vamos a rastros que hayamos encontrado en el sitio y a reportes atmosféricos de ese día o la presunción del tiempo de muerte, nos puede determinar si hubo o no hubo presencia de tormentas en esa zona para poder así descartar una fulguración. Lesiones por explosiones. Las explosiones se producen por el uso o presencia de sustancias químicas o material explosivo. Se entiende por una explosión toda reacción química capaz de desprender gases a alta temperatura como consecuencia de la transformación del mismo. Clasificación de las explosiones. Dentro de la clasificación de las explosiones encontramos explosiones físicas, explosiones químicas, y dentro de las químicas encontramos explosiones por combustible o combustión y los explosivos propiamente dichos. Dentro de las explosiones físicas vemos que no hay un cambio en la materia como tal. Se presentan explosiones de esta índole es cuando se somete a altas temperaturas un objeto como tal y se produce una explosión. En este caso vemos un ejemplo como las latas de pintura en aerosol dicen en su etiqueta no someterse a altas temperaturas después de 50 grados. ¿Por qué? Porque el gas
contenido dentro del recipiente metálico, al someterse a altas temperaturas, se expande y hace que el envase explote. Dentro de las explosiones químicas encontramos que sí hay un cambio de materia. Esta la vemos mejor representada por el accionar de la pólvora en el arma de fuego. Cuando la pólvora se detona, produce nitritos, no nitratos. Esto ya genera un cambio de su morfología. Como vemos también en el ejemplo de el butano, cuando entra en contacto con el oxígeno. Dentro de estas, como vemos, tenemos lo que son combustibles que para que se produzcan ese tipo de explosiones necesitan un agente iniciador o que produzca la reacción química que necesita para poder llegar a realizar una explosión. Lesiones por explosiones. Las explosiones se producen por el uso o presencia de sustancias químicas o material explosivo. Se entiende por una explosión toda reacción química capaz de desprender gases a alta temperatura como consecuencia de la transformación del mismo.